Bueno, Adrián. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Oye, pues muy agradecido que vengas a charlar. Bueno, gracias por la invitación. Oye, que tenía muchas ganas de hablar contigo porque eres uno de esos casos, tienes un perfil de esos que llaman la atención, pero que muchas veces no... O sea, tú eres un financiero, en términos generales, ¿vale? ¿No? Bueno, asesor fiscal, sí. Vale, asesor fiscal, un hombre que ha trabajado y trabaja con, bueno, vamos a hablar en pasado, con mucha presión, en un mundo muy exigente, en un mundo además muy de números, muy de tal, y en un momento determinado, un tío que aparentemente, y perdona que te lo diga así, responde al arquetipo si no te conociéramos, no gris, pero sí muy sota caballo rey, ¿no? Números, legislación fiscal, escribes un libro, una novela, en un país extranjero, durante la pandemia. Un poco antes. Un poco antes de la pandemia. ¿Qué pasa por la cabeza de un tío que se dedica al asesoramiento fiscal? Bueno, a escribir una novela, una ficción. Me ocurrieron un par de cosas. O sea, sí, yo siempre había sentido interés por la lectura, por la escritura, y bueno, estudié Derecho, me especialicé en Fiscalidad, y cuando empecé a trabajar ahí, en Luxemburgo, pues me pareció que en el mundo de la asesoría fiscal, de la oficina, los tipos que iba conociendo, ahí había algo interesante sobre lo que se podía escribir. Y con eso en la cabeza, después de estar un tiempo en Luxemburgo, me pude ir a Ámsterdam, donde estuve trabajando en cosas de un ámbito más académico, y ahí tenía un poco más de tiempo para dedicarme a escribir. Me apunté a un cursillo de cómo escribir novela. ¿Hiciste un cursillo también? Sí, que fue divertidísimo. Y me acostumbré pues a escribir un poquito por las mañanas, ¿no? Así, escritor de fin de semana, y salió la novela. ¿Escribes, pero es una tontería, pero ¿escribes en inglés o en español? Escribo en español. Porque eres absolutamente bilingüe. Bueno, más o menos. Trabajo en inglés, soy medio británico por parte de padre, por eso la cara, el apellido. Pero vamos, siempre me ha interesado más la literatura española o en español, y escribir en español, claro. Y en algún momento segmentas, divides. Quiero decir, ¿tú qué eres antes? ¿Asesor fiscal? ¿Profesor de universidad? Que ahora eres profesor de universidad ahora también. Soy profesor. ¿Escritor? ¿Eres todo? ¿Cómo te definirías? Yo me defino más como asesor fiscal, profesor y escritor en mi tiempo libre. Y esto de que cuando haces varias cosas pueden influirse y hacer las cosas mejor y tal, bueno, no está tan claro. Porque al menos entre los escritores hay gente que dice que si no te dedicas a tiempo completo a la escritura, pues no vas a poder desarrollar tus habilidades como escritor, y algo de eso puede que haya, ¿no? Es verdad que le dedico menos tiempo que una persona que se dedica profesionalmente a la escritura todo el tiempo, aunque no escriba siempre novelas, pues también puede estar trabajando en un periódico o lo que sea. Pero por otro lado, lo que sí que me interesa de poder escribir mientras trabajo en otra cosa es, bueno, tener cierta autonomía, cierta independencia, que mi fuente de ingresos no sea siempre la escritura, y eso me permite escribir sobre lo que a mí me dé la gana. Un respaldo, ¿no? Sí, o sea, las facturas las pagas con el trabajo, digamos, de profesor, sí, o de asesor. Pero no solo pago las facturas, también es un trabajo que obviamente disfruto y me interesa. O sea, no hay vocación de dejarlo para escribir, sino de compaginarlo. Uno nunca sabe lo que va a pasar, a lo mejor en algún momento decido que sí que tengo que apostar a vida o muerte por la escritura, pero de momento estoy muy contento con este equilibrio. Y en ese proceso creativo, claro, has dicho antes, cuando trabajas en Luxemburgo, en un entorno profesional muy concreto, es la fuente, sí, que te lleva... Bueno, no hemos hablado del título de tu novela, haz un poco de publicidad. Sí, bueno, yo escribí una novela que se llama Nada ilegal, nada inmoral, y tuve la enorme suerte que esto luego, ya cuando estaba editando la novela para publicarla, me dijeron que no era muy normal, ¿no?, enviar un manuscrito por correo, que lo lean y que les guste y que te lo publiquen. Es un proceso que, bueno, hay muchísima competencia, muchísimos escritores, es muy conveniente pues ir conociendo gente, ir haciendo cosas, yo qué sé, escribiendo en medios, hacerte un nombre. Así que me pilló por sorpresa, totalmente. O sea, obviamente yo tenía la intención de publicar, pero viviendo en el extranjero, mandando un manuscrito por correo y tal, parecía que las probabilidades eran pocas. Pero bueno, tuve suerte y aquí estamos. Y entonces la fuente de la inspiración, ¿podríamos decir basado en hechos reales esta novela?
Vamos a decirlo así, cuando yo entré a trabajar en Luxemburgo, en una asesoría fiscal, hubo un escándalo, porque hubo un empleado que, viendo algunas de las estructuras fiscales que se vendían a algunos clientes, pensó que eran pues moralmente dudosas. Entonces decidió coger esos documentos y publicarlos en la prensa. Esto, obviamente, dentro de la asesoría fiscal, causó mucho revuelo, fue un conflicto bastante serio. Y yo pensé que ahí había una posibilidad de escribir algo un poco, en plan, desde el punto de vista de los trabajadores de esa asesoría, cómo identifican quién ha robado los documentos y por qué. Y a la vez, pues esto les hace preguntarse si el trabajo que hacen es moral, si es... ¿Existe esa duda moral, ese cuestionamiento moral, ¿no? Sí, claro. O sea, la asesoría fiscal internacional muchas veces aprovecha ciertas lagunas que hay en la ley, porque al final hay una descoordinación entre países por cómo tributan las grandes multinacionales. Y tú, como asesor fiscal, pues a veces tienes muchas opciones. Puedes seguir el espíritu de la ley o la intención del legislador, o puedes ceñirte estrictamente a lo que dice la norma y conseguir recovecos para pagar menos impuestos de los que realmente te corresponderían. Y ahí ya, pues a nivel individual, cada uno decide si su moralidad acaba donde acaba la letra de la ley, o si cree que tiene que ser un poco más riguroso y tiene consideraciones más de los impuestos que debería pagar una empresa o no. Y bueno, lo que pasa es que al final es el mercado, y la laguna fiscal que tú no aprovechas la aprovechará tu competidor, y al final acaba todo en una espiral de intentar pagar los menos impuestos que se puedan. Y en esa vorágine, pues ya el asesor fiscal no le queda más opción que asumir la realidad y autoconvencerse de que, bueno, si no hago nada ilegal, no hago nada inmoral. Claro, los asesores lo que hacen es escenario A, escenario B y escenario C, o los que sean. Y el cliente es el que decide. Sí, el que pone el límite moral o el que pone el límite... El cliente normalmente tiene una transacción o una operación que quiere hacer. Yo qué sé, quiero distribuir dinero de un país a otro. Y a lo mejor tienes opciones más normales desde el punto de vista de cómo acaba tributando eso, pero luego puedes poner estructuras rocambolescas que acaben en una tributación mucho más baja de la que normalmente debería. Y todo esto parece nada ilegal, nada inmoral. Bueno, de una forma un poco menos sí. No, pero esto más literaria. Lo planteas. Esto es pero sí, a mí sobre todo lo que me interesaba, hablando con compañeros de trabajo, es cómo acabas adaptando tu propia ideología, tus propios valores a las circunstancias que te tocan, a tu trabajo y todo eso. Claro, porque trabaja gente en ese sector, cada uno de su padre y de su madre. Sí. Quiero decir, de muchas formas de aproximarse ideológicamente a un mismo hecho, ¿no? Sí, evidentemente las personas que son más coherentes y tienen más reparos a ayudar a las multinacionales a reducir lo máximo posible su carga impositiva, pues acaban dedicándose a otras ramas, más a la docencia, a la investigación. También hay, por supuesto, la posibilidad de colaborar en organizaciones internacionales, meterse en política también es una opción. Pero bueno, no todo el mundo puede elegir, o no todo el mundo se atreve a elegir, y ahí ya pues están los que o viven con la incongruencia entre sus valores y lo que acaban haciendo en su trabajo, y los que acaban adaptando sus valores al trabajo. ¿Y a ti el proceso creativo de escribir una novela te interesa por un ejercicio de diversión o de evasión? Me da igual, podemos hasta equipararlo. ¿Te interesa por contar algo que pueda servirle de algo a alguien? ¿Tienes alguna motivación? O igual ni tan siquiera lo has pensado, te salió y ya está, ¿no? Bueno, la motivación, al menos en el caso de esta novela, era hablar de este conflicto, ¿no? De cómo adaptas tu moral a la realidad que te ha tocado o que has elegido. Y el proceso de escritura a mí me parece muy
interesante, muy divertido, sobre todo la edición, más que producir el primer borrador, que siempre es más trabajoso y más pesado, ¿no? Pero sí, obviamente disfruto enormemente haciéndolo. ¿Hay un método? Es decir, porque tú eres un hombre con una cabeza muy estructurada por tu profesión, por tu trayectoria profesional. Para escribir una novela tienes que tener una cabeza estructurada. ¿O no necesariamente? No necesariamente. O sea, normalmente siempre se dice, ¿no?, lo de que hay dos tipos de novelistas. Los que escriben un poco a donde les lleve. La brújula como un mapa, ¿no? Sí, lo de la brújula y el mapa, exacto. Yo, obviamente, como fiscalista, pues me hago un esquema, Eso te digo, claro. Pero bueno, es mi forma de hacer las cosas. Luego ya cada uno tiene su método y, oye, depende de lo que hagas y de cómo seas, te funcionará. ¿Y tu entorno, tu familia, tus amigos, cuando les dijiste voy a publicar una novela, me la va a publicar esta editorial, ¿sorpresa o...? Sí, porque ellos no sabían nada. Yo estaba viviendo en Ámsterdam en ese momento. Era una cosa que yo hacía en mi tiempo libre y no se lo decía a nadie. Y yo no tenía ninguna experiencia escribiendo, ni en medios, bueno, había tenido el típico blog en la universidad que no leía a nadie, pero vamos, sí, yo solo lo comuniqué a familiares y amigos cuando ya me dijeron que se publicaba. Joder, la sorpresa mayúscula, entonces. Sí, pero bueno, también siempre me gustó la lectura y todo eso, así que yo creo que tampoco fue como si de repente me hubiera fichado un equipo de fútbol. ¿Y vértigo ante la opinión de tu familia y amigos o tu entorno personal? Hombre, hay gente cuya opinión te importa, gente que tiene criterio, hay cosas que puedes escribir que a lo mejor pueden estar relacionadas con experiencias personales y no quieres que eso se malinterprete o que pueda sentar mal a alguien. Pero no sé, tampoco estas opiniones me han impedido seguir escribiendo. Y ahora eres profesor, prácticamente a tiempo completo, ¿no? Sí, yo volví a España después de 9 años fuera, entre Luxemburgo y los Países Bajos. Y cuando aterricé en España, pues me surgió la posibilidad de empezar a dar clase en la universidad de Derecho Tributario. Y desde entonces pues es una cosa que he descubierto, la docencia, que me encanta, me divierte y también me da tiempo para escribir, con lo cual fantástico. ¿Y tus alumnos saben que has escrito una novela de ficción? Alguno me lo ha dicho, no es algo que yo vaya anunciando el primer día de clase, pero sí, alguno se me ha acercado a preguntar. No, lo digo por animarles a que compaginen, ¿no? No sé si eres partidario de eso. Sí, soy partidario. O sea, creo que, bueno, todo el mundo tiene distintos intereses, distintas cosas que puede hacer con su vida, trabajar, pero por supuesto también hacer deporte, escribir. No sé, tú también eres una persona que tiene su trabajo de político y también eres poeta, ¿no? Así que... Es una palabra demasiado grande, pero sí, ¿no? Es que te digo porque me pasaba algo así, ¿no? Es decir, al final del día a día te llena, como todo en la vida hay picos, ¿no? La vida no siempre es pájaros y flores y fuegos artificiales, pero en general si tienes una vida más o menos... Pero necesitaba hacer otras cosas, expresarme de otra manera, ¿no? Okay. O te apetece, en cualquier caso, ¿no? No somos solo una cosa, no sé si lo ves así. O sí, depende de cada uno, pero vamos, que sí, que no es incompatible ser fiscalista y escribir novelas, vamos, para nada. Ni ser docente. Y además esto también es una cosa que puede jugar a tu favor, ¿no? Si escribes una novela y vienes de un ámbito ajeno al ámbito cultural, pues tienes otras vivencias, has visto otros mundos y eso también se puede aprovechar. Enriquece, claro. ¿Y vas a seguir escribiendo? ¿Estás escribiendo? Sigo. ¿Estás escribiendo? ¿Preparando novela también? Sí, terminé una segunda novela que está ahora siendo revisada y en proceso de buscarle casa. Y ahora estoy pues con la siguiente, con una tercera. Y además he empezado ahora a escribir en una revista digital, a practicar el formato corto, que es una cosa que estoy descubriendo que es súper divertida. Las posibilidades son... ¿Hay método en tu forma de escribir? Es decir, ¿dedicas un tiempo del día o según te va rotando, según te va apeteciendo? Pues últimamente soy más anárquico, escribo un poco cuando me apetece, bueno, no cuando me apetece, intento imponerme un horario. O sea, a mí me gusta escribir por la mañana, levantarme un poquito antes, como el que va al gimnasio, y escribir en esa horita, que además está todo en silencio y es perfecto. Claro, para tu primera novela, el tema a tratar fue relativamente fácil, te llegó, es decir, sí. Estabas en él. Correcto.
esta segunda que está en proceso de edición y de... ¿Has tenido que inventarte la historia o también tiene algo que ver con tu experiencia vital? Sí, a ver, trata sobre temas familiares que al final nos pilla a todos más o menos cerca, pero sí que he tenido que hacer una investigación que no tuve que hacer para la primera novela. Los personajes son arquitectos, yo no soy arquitecto ni tengo... Pero bueno, que es una disciplina que me es bastante ajena y sí que tuve que investigar y tuve que leer cosas que para la primera novela no tuve que hacer. El mundo editorial para los noveles es un mundo muy complicado. Yo he tenido la enorme suerte de que lo he tenido todo bastante fácil. O sea, cuando mandé la primera novela, tuve la suerte de que gustó a los editores, que en ese momento en Caballo de Troya eran Antonio Rodríguez, Luna Miguel. Me trataron fenomenal, me llevaron de la mano por todo el proceso de edición, de promoción. Y yo no tengo ninguna queja, la verdad. Sí que sé que es un mundo muy complicado, muy competitivo, evidentemente, pero yo por mi experiencia puedo decir que todo ha ido muy bien. Bueno, pues oye, yo te animo a que sigas escribiendo y que montes una editorial. Un financiero, o sea, un asesor fiscal montando una editorial no estaría nada mal. Sí, estaría bien. No sé si tengo esa vocación empresarial, pero aparte que ya hay tantas editoriales y tan buenas, por otro lado, aquí que... ¿Eres muy lector? Más o menos. ¿Tus fuentes? Si tuvieras que elegir inspiraciones, referencias... Pues... Me da igual, españolas, extranjeras... Esta es una pregunta muy jodida. A mí cuando me preguntan, ¿cuál es tu libro favorito? Yo no tengo un libro favorito. He tenido libros favoritos. Sí, libros favoritos, autores favoritos que van cambiando, vas descubriendo. Eso es, ¿no? Yo cuando empecé a escribir, digamos, en serio, cuando ya estaba en Holanda, sí que pues, uno procura leer autores contemporáneos para ver qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, y ahí descubrí autores buenísimos, de mi quinta más o menos, gente como Aisha de la Cruz, Cristina Morales, Juan Gómez Bárcena, no sé, hay muchos, gente muy buena, José Ignacio Carnero también. Y luego también pues procuras leer clásicos o gente más consagrada que te enseñe un poco cómo se hace esto de verdad. Los bestias, ¿no? Sí, los bestias. Y ahí el que para mí fue el que yo creo más interesante fue Rafael Sirves. Que bueno, eso ya son palabras mayores, claro. Otros muy grandes, ¿no? Sí. Joder, pues es muy estimulante y además me da un poco de envidia, o sea que yo quiero volver a escribir, sobre todo porque generas mucha presión. Ejemplos como el tuyo, no, bromas aparte. Generas presión, me refiero que a mí me gusta mucho que gente sea capaz de hacer, no por hacer, sino, oye, yo tengo un trabajo, tengo una orientación profesional, pero quiero impactar también de otra manera, ¿no? Porque aunque, no sé, igual no eres consciente o igual no lo es así, pero impactas socialmente, impactas culturalmente también escribiendo un libro. Pero probablemente había mucha gente, o de tu entorno personal, familiar, amistades, o los que sin ser familia tuya leemos el libro, que aprendemos cosas y algo te dejarás ahí también de girones morales, ¿no? O de enseñanzas, ¿dejas alguna marca moral? ¿Dejas algo de tu opinión sobre lo que escribes? Hombre, yo prefiero que cada personaje tenga sus opiniones, tenga sus ideas e intentar no contaminar. A mí no me gusta que me dé un sermón el libro y que se vea exactamente hacia dónde quiere ir. Yo creo que ahí una novela se queda muy coja. Huyes de moralizar. Yo obviamente tengo mi ideología inevitablemente impregna lo que escribo, pero intento que no sea un sermón. Yo creo que es mejor hacer preguntas, ofrecer distintas perspectivas y construirlas de la forma más verosímil posible. Esto me gusta mucho. Oye, ha sido un placer, de verdad. Pues lo mismo digo. Pues repitamos con la próxima novela. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Sí.